¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El Poder Judicial lanza toda la carne al asador. Al darse cuenta que sus berrinches, que sus llamados tardíos al diálogo, que su argumentación bastante barata y totalmente sesgada de la situación actual de sí mismo, no dan resultados, no penetran en la ciudadanía, no modifican sustancialmente las discusiones, comienzan ya a operar de cierta manera para mantener el estatus para mantener el establishment, para mantener las cosas, en pocas palabras, tal y como están. Hemos sido testigos en estos foros de argumentaciones como las de Javier Lainez, por ejemplo, que han sido muy magnificadas por distintos especialistas y abogados, pero que a final de cuentas no responden a las demandas de la ciudadanía, no muestran ningún tipo de autocrítica, ningún tipo de deseos de cambiar, sino más bien de defender lo que existe y tratar de convencernos, por supuesto, de que las cosas así funcionan y que el problema es otro. Por lo tanto, no hay que reformar como tal el poder judicial, sino lo que lo rodea, ¿no? Y perfeccionar algunos detalles. Es decir, no cambiemos de fondo absolutamente nada. Nada más pintemos por ahí algunas paredes, rezanemos otros, cambiemos cortinas y sigamos como hasta ahora, porque se los digo, bola de ignorantes, porque ustedes no entienden absolutamente nada de esto, como nosotros los sabios de la toga si lo hacemos, ¿no? Esto así funciona. Esa es la argumentación de fondo de Javier Lainez. Esa es la argumentación de varios ministros de la propia Norma Piña, quienes no han lanzado cuando uno esperaría propuestas que ayudaran precisamente a reformar un poder judicial a fondo, que entendieran cuál es la demanda por parte de la ciudadanía, que comprendieran en dónde está precisamente el punto clave, el punto central de sus propios errores. Para ellos, todo es perfecto. Para ellos, todo es resultado de un ataque por parte de un dictador, de un aspirante a dictador, de un tipo venido de Macuspana, ¿no? Que como no se le permitió hacer lo que él quería, ha decidido fastidiarnos de una manera o de otra. Ha habido grandes aportaciones en estos foros, grandes discusiones de abogados, por ejemplo, sí, también de ministros, en fin, quienes han dicho, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, y se tiene que modificar esto, y tiene que ser escalonado, y tenemos que pensar en esto, en fin, algunas exposiciones que ayudan realmente a la discusión, aun y cuando parten de una visión crítica a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sobre todo van comprendiendo que la democratización del Poder Judicial es algo que tiene que darse sí o sí, pero los que no lo entienden y no lo quieren entender y no van a soltarlo, así de sencillo, son las élites del Poder Judicial y los que integran estructuralmente el mismo. Y esto se los digo porque en este día del abogado, por cierto, pues dieron a conocer, ¿no? Dieron a conocer ya que tienen estrategias como tales, ¿no? Para echar atrás la llamada reforma judicial. Un grupo de jueces, de magistrados federales, así como otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, realizaron una protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en otras ciudades del país, en contra de la reforma que se discute en esta semana para reformar a dicho poder y advirtieron que ya preparan un plan para ir en contra de la legislación, sobre todo apoyándose en organismos internacionales. Ya anunciaron también que buscarán frenar la sobrerepresentación de Morena, el partido oficialista, en el Congreso, que eso es lo que van a buscar según sus propias palabras. Mauricio Barajas, magistrado del Segundo Tribunal en materia de trabajo, dijo, la primera medida para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional, en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión, como es el judicial. Se trata de contener, revertir y reconducir por causas racionales esa reforma. Si usted se da cuenta en este discurso, simplemente vemos lo despótico que es este señor, por causas racionales, es decir, los cauces que ellos consideran son los adecuados, que este sector considera que es lo
racional, ¿no? En pocas palabras. Y dos, este discurso victimista que no se justifica ante los hechos reales, ante la corrupción que existe, ante el desapego a lo social que existe, ante el sometimiento que existe, pero a las élites económicas, ¿no? Y a tantas décadas de vasallaje ante el poder ejecutivo, ¿no? Quieren someter a un poder soberano. Cuando toda la vida estuvieron sometidos, señor Mauricio Barajas, yo no sé de qué habla usted. Hasta ahora levantaron la cara, pero siempre tenían los ojos en el piso cuando el presidente en turno les decía algo, o cuando los empresarios se les acercaban, ¿de qué presumen? Claro, con sus honrosas excepciones, ¿no? Claro que hay jueces, hay magistrados, hay integrantes de la Suprema Corte que tenían su carácter, su personalidad, que luchaban para que las cosas fueran diferentes, pero no la mayoría. No lo eran, por más que quieran contarnos este cuento chino. Pero esto nos viene a demostrar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este grupo? En otra acción, también jurídica, dice, se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional, con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance, como de hecho dice, no alcanzó las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión. Es decir, van a jugar con todas las comas posibles. Por supuesto que él es un vocero, por supuesto que este señor no es líder de nada, no encabeza nada. Él representa una postura dictada por Norma Piña. Norma Piña que fracasó rotundamente en su gira de medios, así como Luis María Aguilar, Javier Lainez, en fin, todo este grupo es simple y llanamente lo que dicen, quieren cambiar la reforma judicial, entonces vamos ahora por la mayoría de Morena y vamos a buscar todos y cada uno de los escollos que están ahí presentes, sobre todo gracias a la asesoría bastante, pero bastante, no sé cómo definirla, fíjese, de Ciro Murayama, porque Ciro Murayama por lo menos está empapado del tema. Y eso de que diga que la sobrerepresentación es ilegal y que, perdón, que la mayoría de Morena es ilegal y que hay que echar atrás la sobrerepresentación, es un ardid bastante, pero bastante cuestionable por parte de un personaje que uno esperaría que por lo menos supiera, ¿no? Cómo son las cosas. Pero si te pones a pensar mal, y ya sabe que a usted, ya sabe que a mí me encanta pensar mal, pues yo pensaría que son de esos análisis que tienen un doble fondo, es decir, comienzo a manejar un discurso de que está mal, de que sí se puede echar para atrás, de que es ilegal, de que no tiene que ser así, aun y cuando yo sepa que sí, pues para justificar en un momento dado una decisión a mi favor, aun y cuando sea una decisión incorrecta. Es parte muchas veces de esta estructura narrativa que les fascina utilizar a personajes como Ciro Murayama. Pero podemos irnos a los números, ¿eh? Simple y llanamente, ¿no? Yo de entrada les diría, ¿cómo logras desprestigiarte más haciendo lo que hacen en este momento los integrantes del Poder Judicial? Ah, como van a reformar el Poder Judicial, pues entonces, ¿saben qué? Me voy en contra del voto popular. Hombre, genios, genios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque saben que la mayoría de la gente no los quiere. Saben que la población no los quiere. Entonces ya se colocan en una posición de rivalidad, de reto, de enfrentamiento hacia la población en general. Así lo veo yo, ¿no? En un momento dado, con tal de que nada cambie y sigan manteniéndose como hasta ahora. Claro, siempre con esta banderita de que son demócratas, de que son héroes, de que son personajes que quieren el bienestar de todos, porque todos somos muy tontos para darnos cuenta que nos estamos poniendo las cadenas que nos quitó Denise Dresser. Entonces, a mí me parece que lo único que muestran es precisamente esta incapacidad para darse cuenta cuando están anquilosados, cuando están rebasados con una autoridad. Cuando alguien que tiene este poder no se da cuenta lo que pasa a su alrededor y cómo lo perciben los demás y por qué lo perciben de esa forma, es cuando se nota de inmediato, pero de inmediato, precisamente, que ya no funciona de manera adecuada, que ya no es rentable para la mayoría, que ya tiene que reformarse. Hay datos contundentes. De entrada, este límite de sobrerepresentación no ha aplicado a coaliciones desde 1996. ¿Por qué? Porque era para partidos, no para coaliciones. Si se quería que fuera para coaliciones, pues ¿por qué no lo reformaron, no? Como lo propuso, ¿quién cree? ¿Quién se imagina? El presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa reforma electoral que echaron para atrás diputados del PAN y del PRI, del PRD, y festejaron, incluyendo a Romel Pacheco presente, por cierto, festejaron hasta la saciedad.
y que festejaron incluso personajes como Lorenzo Córdoba, como el propio Ciro Murayama. ¿Por qué no dijeron que venía ese apartado? Que hubiera sido interesante votarlo, ¿no? Este artilugio legal que van a buscar utilizar de equiparar partido con coalición, se puede llevar el tema a un absurdo. ¿Cuál? De que el límite de 300 escaños aplique también a coaliciones. Supondría impedir la construcción de mayorías calificadas por ley y separar por decreto la representación y el apoyo popular. Algo que obviamente, es antidemocrático. Y me encanta algo. Estos personajes quieren armar una estrategia en contra de lo que dice la ley, en contra de lo que dice la Constitución. Aquellos que se sienten defensores de la misma, que salen a la calle a manifestarse contra el dictador de Macuspana que quiere ir en contra de la Carta Magna, son los que quieren violentarla, son los que quieren hacerla trizas para mantenerse con sus privilegios. Por eso están como están, porque a final de cuentas llegan a un nivel de incongruencia, su desesperación los lleva a un nivel de incongruencia que resulta verdaderamente soez cada uno de de sus pasos. La sobrerepresentación es legal. No hay controversia en realidad. La mayoría calificada a favor de la 4T no es un asunto de interpretación, es un asunto de aplicación de los criterios que establece la ley inscrita en la Carta Magna. No hay mucho para dónde hacerse tanto el INE como el tribunal. Claro, si no quieren sorprendernos con las famosas comas, ¿no? Los 200 plurinominales tienen que ser distribuidos a razón de 40 por cada una de las 5 regiones electorales del país, es decir, las circunscripciones. El reparto corresponde al porcentaje de votación de cada partido en cada región. Es decir, si Morena obtuvo el 50% de los votos en el sureste, le tocarían la mitad de esas 40 plurinominales y así sucesivamente. ¿Es injusto? No lo quisieron cambiar. Es injusto para las minorías, esas minorías que el PAN y el PRI despreciaron toda su vida, ¿no? Morena se llevaría esas 20 pluris, además de los distritos que ganó por mayoría en el sureste. Es decir, habría un argumento para que las 200 diputaciones adicionales solo fueran para las minorías, pero esa posición entonces se desploma por un aspecto pequeñito, así pequeñito, porque si tú lo haces, la segunda minoría superaría a la mayoría y estarías traicionando el voto popular. Estarías traicionando el sentido de la elección. Es decir, estarías traicionando la ley como tal. Por ello, es que la mayoría también entra en el reparto de los 200 adicionales. Pero para evitar que eso produzca un efecto contraproducente, los legisladores diseñaron un tope de 8% de límite de sobrerepresentación. Después de unas cuantas pluris, la fracción mayoritaria ya no tiene derecho a más diputaciones, aunque la aritmética lo indique, ¿no? Eso le pasó a Morena, pero no al Partido Verde Ecologista de México, no al Partido del Trabajo, que captaron algunos diputados que perdió Morena. Y ese es el punto que están queriendo disputar. La ley contempla límites al partido mayoritario, pero, reitero, la Constitución no habla de coaliciones. La oposición exige que se interprete el espíritu y no al pie de la letra, el artículo constitucional. Eso es lo que están exigiendo estos personajes. Eso es lo que le están pidiendo, ¿no? Que se delibere en términos de lo que es justo, no simplemente de lo que es legal. ¿Se da cuenta del galimatías? Sinceramente, para mí, si el tribunal o el INE tomaran una decisión en contra de la mayoría de Morena, sería de verdad un error garrafal, que únicamente demostraría que se dejaron presionar por los intereses económicos. Nada más. Así de sencillo. Porque no nos pueden decir que en esta ocasión van a tomar una decisión con base al espíritu de la ley, cuando anteriormente han tomado decisiones basados a rajatabla en la ley. Habría un sesgo completamente político.
Y nos lo van a tratar de vender si es que se atrevieran a hacerlo con el hecho de decir, no, es que estamos defendiendo los contrapesos, estamos defendiendo la Constitución. No, estarían traicionando el voto popular y estarían traicionando la Constitución. Si Xóchitl Gálvez y su banda de delincuentes quieren ganar votos, que los consigan y no los consiguieron. Ya ve usted a Xóchitl Gálvez, sale a decir que 96 veces el presidente le insultó por el amor de Dios. Ya está Ciro Gómez Leiva apapachándola, ya están todos apapachándola. Nunca le insulta, jamás le insulta. Que le digan cínica, estamos en una discusión política. ¿Cuántas veces no le dijo ella también al presidente? ¿Cuántas veces ella no tachó de cínica, ratera, narcocandidata a Sheinbaum? La acusó en el debate porque leyó un libro y habla de que ella fue maltratada. Sí, habrá gente que me diga, sí, Jesús, pero las asimetrías de poder. Yo insisto que eso es seguirle dando demasiado juego al presidencialismo, sinceramente. No, pero además de todo, que le haya tapado, que le hayan tocado comentarios que ella dice que son insultos, ¿no? Pues es interpretación completamente. Es algo de interpretación. Pero aquí, claro, la señora se victimiza y de ahí parten muchas de las protestas. Y en el Poder Judicial, pues quieren aprovechar ahora sí que cualquier salvavidas que se les aviente, ¿no? Cuando lo que tendrían que estar haciendo es llegar a consensos de qué es lo mejor para enriquecer esa reforma judicial, pasando por el hecho de que se va a elegir a los jueces. Punto. Y a partir de ahí, planeamos. Y se va a dejar el Consejo de la Judicatura y se va a tomar esto y se va a tomar esto. Oigan, ¿y por qué no agregamos esto? Insisto, ha habido voces muy ilustradas, muy interesantes, que están en contra de la reforma y han propuesto para enriquecerla como tal, para explicar, oigan, este punto a lo mejor tenemos que completarlo con esto sin que pierda su esencia, ¿no? Entonces habrá que esperar porque viene esta batalla del Poder Judicial, en donde van a buscarle, reitero, por todos los márgenes, por supuesto, echar atrás la mayoría de Morena para impedir a su vez la reforma judicial o, como ya lo dijeron, pues buscar el apapacho de organismos internacionales con tal de mantenerse en esa lógica, ¿no? En esa lógica de que todo lo hacen bien, aun y cuando es uno de los poderes más desprestigiados en nuestro país por sus propias y cada una de sus decisiones, ¿no? Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, ya lo saben, coméntenlo, critíquenlo, cuestiónenlo, compártanlo, por supuesto, suscríbanse al canal, denle a la campanita, denle a las notificaciones de YouTube y si hay chance, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias. Yo como siempre les agradezco por su atención y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.